Piensas que el dinero es el problema, pero la verdad es más incómoda. No es lo que ganas lo que te limita, es lo que no controlas. Algunos ganan poco y construyen una estabilidad sólida. Otros ganan mucho y siguen siendo frágiles. La diferencia no es económica, es mental. En Thrift, la economía, Samuel Smiles no habla simplemente de ahorrar dinero. Revela una filosofía olvidada, el dominio de uno mismo aplicado a los recursos. Este libro no trata de riqueza rápida, sino de una construcción lenta, invisible, casi silenciosa. Aquí, la economía no es una restricción, es una forma de libertad. Una libertad que no depende de cuánto tienes, sino de cuánto controlas. Porque en el fondo, la verdadera riqueza no empieza en tu cuenta, empieza en tu disciplina. Y cuando entiendes esto, cambias completamente tu forma de vivir, de decidir y de avanzar. Si quieres desarrollar esta fuerza interna que pocos dominan realmente, suscríbete, deja un comentario y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí puede transformar tu relación con el dinero y sobre todo tu relación contigo mismo. Capítulo 1. La pobreza comienza en los hábitos invisibles. La mayoría de las personas cree que la pobreza es una cuestión de ingresos, de oportunidades o incluso de suerte. Se piensa que quien tiene poco dinero está limitado por factores externos, por circunstancias que escapan a su control. Sin embargo, esta percepción, aunque parcialmente cierta en algunos contextos, ignora una dimensión mucho más profunda y determinante. La estructura interna desde la cual una persona toma decisiones todos los días. La pobreza no comienza necesariamente en la falta de dinero, sino en una serie de hábitos invisibles que, acumulados en el tiempo, condicionan la forma en que se administra, se percibe y se utiliza cualquier recurso disponible. Estos hábitos no son evidentes. No se manifiestan como decisiones importantes o momentos críticos, sino como pequeños comportamientos cotidianos que pasan desapercibidos. La forma en que se gasta sin pensar, la tendencia a posponer decisiones importantes, la incapacidad de sostener una disciplina mínima, el impulso de satisfacer necesidades inmediatas sin considerar consecuencias futuras. Todo esto no parece significativo en el momento, pero crea un patrón. Y ese patrón, repetido durante meses o años, construye una realidad. La clave está en entender que el dinero no amplifica la inteligencia financiera, sino los hábitos existentes. Cuando una persona no tiene estructura interna, más dinero no resuelve el problema, simplemente lo expone. Permite ver con mayor claridad las debilidades que antes estaban limitadas por la falta de recursos. Es por eso que algunos aumentan sus ingresos y, sin embargo, continúan en una situación de inestabilidad constante. No es que el dinero no sea suficiente, es que no existe un sistema interno capaz de sostenerlo. La estructura interna es un conjunto de principios, decisiones repetidas y límites personales que definen cómo se gestionan los recursos. No depende de la cantidad, sino de la consistencia. Es una forma de operar que no cambia cuando las condiciones externas cambian. Una persona con estructura puede adaptarse a diferentes niveles de ingreso sin perder el control, mientras que alguien sin ella fluctúa constantemente independientemente de cuánto gane. Uno de los hábitos invisibles más comunes es la falta de conciencia en el uso del dinero. No se trata solo de gastar mucho o poco, sino de no saber exactamente en qué se está gastando. Esta desconexión crea una ilusión de control. Se cree que todo está bajo control porque no hay una crisis inmediata, pero en realidad no existe una comprensión clara de los flujos. Sin esa claridad, cualquier intento de mejorar la situación es superficial. Otro aspecto es la relación emocional con el dinero. Muchas decisiones no se toman desde la lógica,
sino desde impulsos momentáneos. El dinero se convierte en una herramienta para aliviar incomodidades, para compensar frustraciones o para generar una sensación temporal de satisfacción. Este uso emocional crea ciclos repetitivos donde el gasto no responde a una necesidad real, sino a un estado interno. También existe una tendencia a evitar la incomodidad asociada con la disciplina. Controlar los gastos, planificar, establecer límites. Todo esto requiere un esfuerzo que no es inmediato ni gratificante en el corto plazo. Por eso, muchas personas prefieren evitarlo, no porque no entiendan su importancia, sino porque el costo emocional de implementarlo parece mayor que el beneficio inmediato. Sin embargo, esta evitación tiene un costo acumulativo mucho más alto. La ausencia de planificación es otro elemento clave. Vivir sin una dirección clara en términos financieros implica reaccionar constantemente en lugar de actuar de manera estratégica. Las decisiones se toman en función del momento, no de un objetivo. Esto crea una sensación de movimiento, pero no de progreso. Se hacen cosas, se toman decisiones, pero no hay una construcción real. La estructura interna también se refleja en la capacidad de priorizar. No todo lo que se desea es necesario y no todo lo que es posible es conveniente. Sin embargo, sin una jerarquía clara de prioridades, todo parece tener el mismo nivel de importancia. Esto lleva a una dispersión de recursos que impide cualquier acumulación significativa. Además, existe una falta de consistencia en la aplicación de buenas decisiones. Muchas personas saben lo que deberían hacer, pero no lo sostienen en el tiempo. Toman decisiones correctas de manera puntual, pero no las convierten en hábitos. Sin repetición, no hay transformación. La diferencia no está en saber, sino en hacer de manera constante. Otro elemento invisible es la influencia del entorno. Las decisiones financieras no se toman en aislamiento. Están influenciadas por lo que otros hacen, por lo que se considera normal, por las expectativas sociales. Cuando el entorno no valora la disciplina o la planificación, es más difícil mantener esos comportamientos. No imposible, pero requiere una mayor conciencia. La comparación también juega un papel importante. Medir el propio nivel de vida en función de otros puede generar decisiones que no están alineadas con la realidad personal. Se gasta para mantener una imagen, para no quedarse atrás, para encajar. Este tipo de comportamiento no responde a una necesidad real, sino a una percepción externa. La falta de visión a largo plazo es otro factor determinante. Cuando el enfoque está únicamente en el presente, las decisiones se orientan hacia la gratificación inmediata. El futuro se percibe como algo distante, abstracto, que no requiere atención inmediata. Esta desconexión impide la construcción de una base sólida. También es importante considerar la relación con el esfuerzo. La idea de que el dinero debe ser disfrutado inmediatamente después de ser ganado puede parecer lógica, pero elimina la posibilidad de acumulación. Sin una parte del esfuerzo destinada a la construcción futura, todo se consume en el presente. La disciplina financiera no es una cuestión de restricción extrema, sino de equilibrio consciente. No se trata de eliminar el disfrute, sino de integrarlo dentro de una estructura que permita avanzar. Sin esta estructura, el disfrute se convierte en consumo impulsivo. La repetición de pequeños errores tiene un impacto mucho mayor que los grandes errores ocasionales. No es una decisión puntual la que define una situación financiera, sino la suma de muchas decisiones pequeñas. Esta acumulación es silenciosa, pero poderosa. La construcción de una estructura interna requiere tiempo y consistencia. No se trata de un cambio inmediato, sino de un proceso gradual. Cada decisión alineada refuerza el sistema,
Cada desviación lo debilita. Este proceso no es visible en el corto plazo, pero se vuelve evidente con el tiempo. También implica desarrollar una relación más consciente con el dinero. Entender que cada recurso tiene un propósito y que su uso debe estar alineado con objetivos claros. Esta conciencia transforma la forma en que se toman decisiones. La responsabilidad personal es un componente esencial. Atribuir la situación únicamente a factores externos elimina la posibilidad de cambio. Reconocer la propia influencia no significa ignorar las dificultades, sino recuperar el control sobre lo que sí se puede modificar. La estabilidad financiera no es el resultado de un evento aislado, sino de una estructura sostenida. No depende de una oportunidad, sino de una forma de operar. Esta forma se construye a través de hábitos que, aunque invisibles en el momento, definen el resultado a largo plazo. Mientras muchos buscan soluciones externas, pocos se detienen a observar sus propios patrones. Sin este nivel de observación, cualquier intento de cambio es superficial. La transformación real comienza cuando se identifican y se modifican estos hábitos invisibles. En ese punto, el dinero deja de ser un problema central y se convierte en una consecuencia. No porque deje de ser importante, sino porque su gestión se vuelve más consciente. La diferencia no está en lo que se tiene, sino en cómo se utiliza. Y es precisamente en esa dimensión invisible, en esos pequeños comportamientos repetidos que nadie observa, donde se construye o se limita cualquier posibilidad de estabilidad. Porque antes de que exista una realidad económica visible, ya existe una estructura interna que la define silenciosamente desde el origen mismo de cada decisión. Capítulo 2. Gastar es fácil, controlar es raro. Existe una ilusión profundamente arraigada en la mente de la mayoría de las personas. La idea de que el problema financiero principal es la capacidad de generar ingresos. Se piensa que si se gana más, automáticamente todo se resuelve. Sin embargo, esta creencia omite una verdad mucho más incómoda y menos visible. Ganar dinero no es lo que determina la estabilidad, sino la capacidad de retenerlo, de gestionarlo, de dirigirlo con intención. Gastar es un acto natural, casi automático. Controlar, en cambio, es una disciplina rara que exige conciencia, resistencia interna y una relación completamente distinta con el deseo. Gastar no requiere entrenamiento. Es una reacción inmediata, casi instintiva, que se activa en cuanto aparece la posibilidad. El entorno moderno está diseñado precisamente para facilitar ese comportamiento. Todo está optimizado para reducir la fricción entre el deseo y la acción. Compras rápidas, pagos invisibles, estímulos constantes. En ese contexto, gastar se convierte en el camino más fácil, el más corto, el más recompensado a nivel emocional. No hay que pensar demasiado, no hay que esperar, no hay que resistir. Se actúa y se obtiene una sensación inmediata de satisfacción. Controlar, por el contrario, implica introducir una pausa entre el impulso y la acción. Esa pausa es incómoda porque obliga a cuestionar, a evaluar, a decidir de manera consciente. No es una reacción, es una elección. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia completamente la dinámica. Porque en ese espacio de decisión se enfrenta algo que muchas veces se evita: la necesidad de renunciar a lo inmediato en favor de algo más distante. La dificultad no está en entender esto a nivel teórico. Muchas personas saben que deberían controlar mejor sus gastos, que deberían planificar, que deberían evitar decisiones impulsivas. El problema es que ese conocimiento no se traduce en comportamiento sostenido. Saber no es suficiente porque el impulso de gastar no es lógico, es emocional.
Y lo emocional, cuando no se gestiona, tiene una fuerza mucho mayor que cualquier razonamiento. El dinero, en este sentido, se convierte en un medio para satisfacer estados internos. No se gasta solo para adquirir algo, se gasta para sentir algo, alivio, placer, reconocimiento, distracción. Cada compra tiene una carga emocional que muchas veces no se reconoce conscientemente. Este vínculo hace que el control no sea solo una cuestión técnica, sino psicológica. No se trata simplemente de reducir gastos, sino de comprender qué función está cumpliendo ese gasto en la vida de la persona. Cuando no existe este nivel de conciencia, el gasto se vuelve automático. No hay intención, no hay dirección, solo repetición. Y esa repetición crea un patrón que, con el tiempo, se consolida. Lo que al principio parece un comportamiento aislado se convierte en una forma de operar. Se gasta porque siempre se ha gastado así, sin cuestionamiento, sin ajuste. Otro aspecto importante es la percepción del dinero disponible. Cuando hay más ingresos, suele haber una sensación de mayor libertad, lo que paradójicamente puede llevar a una menor disciplina. Se gasta más no porque sea necesario, sino porque parece posible. Esta expansión del gasto acompaña el aumento de ingresos de manera casi proporcional, lo que impide cualquier acumulación real. Es un fenómeno silencioso, pero extremadamente común. La idea de retener dinero puede generar resistencia. Se asocia con restricción, con limitación, incluso con sacrificio. Sin embargo, esta percepción es incompleta. Retener no significa privarse de todo, sino decidir conscientemente qué se mantiene y qué se libera. Es una forma de dirigir los recursos, no de bloquearlos, pero para que esto sea posible, es necesario redefinir la relación con el dinero. El control no es una acción puntual, es un sistema. No depende de decisiones aisladas, sino de una estructura que se repite de manera consistente. Esta estructura incluye reglas personales, límites claros, hábitos definidos. Sin este sistema, todo depende de la fuerza de voluntad del momento, lo cual es inestable. La voluntad fluctúa, el sistema permanece. La disciplina financiera no se construye en momentos de abundancia, sino en la repetición diaria de pequeñas decisiones. Cada vez que se elige no gastar de manera impulsiva, se refuerza una identidad. No es solo una acción, es una afirmación interna, la de alguien que tiene control. Esta identidad, con el tiempo, se vuelve más fuerte que el impulso. También es importante entender que el control no elimina el deseo. El deseo sigue presente, pero cambia la forma en que se responde a él. En lugar de actuar inmediatamente, se observa, se evalúa, se pospone si es necesario. Esta capacidad de diferir la gratificación es uno de los pilares fundamentales de cualquier estabilidad. El entorno juega un papel determinante. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para activar el consumo. Publicidad, redes sociales, comparaciones constantes. Todo invita a gastar, a adquirir, a experimentar. En este contexto, controlar no es solo una decisión interna, es también una estrategia externa. Implica reducir la exposición, filtrar la información, crear un entorno que facilite el comportamiento deseado. La claridad es otro elemento esencial. No se puede controlar lo que no se mide. Saber exactamente cuánto se gana, cuánto se gasta y en qué se gasta es fundamental. Sin esta información, cualquier intento de control es aproximado, incompleto. La claridad elimina la ilusión y permite tomar decisiones basadas en datos reales. Sin embargo, incluso con claridad, el desafío persiste, porque el problema no es solo la falta de información, sino la dificultad de actuar en consecuencia.
Aquí es donde entra la coherencia, alinear lo que se sabe con lo que se hace. Esta alineación no es inmediata, requiere práctica, ajustes, fallos, pero cada intento fortalece el sistema. El tiempo también es un factor clave. El control no produce resultados inmediatos visibles. No hay una recompensa instantánea. Los beneficios se acumulan lentamente, de manera casi imperceptible. Esta falta de retroalimentación rápida puede generar frustración y llevar al abandono. Por eso, es necesario desarrollar una visión que vaya más allá del corto plazo. La paciencia, en este contexto, no es pasividad, es consistencia sostenida. Es la capacidad de continuar aplicando el sistema incluso cuando no hay evidencia inmediata de progreso. Esta estabilidad mental es lo que permite que el control se mantenga en el tiempo. También existe una dimensión de identidad. Las personas que controlan sus recursos no lo hacen solo por obligación, sino porque se ven a sí mismas de esa manera. No es algo que hacen ocasionalmente, es parte de quienes son. Esta identidad no se construye de un día para otro, se forma a través de la repetición y la coherencia. La comparación con otros puede debilitar este proceso. Ver estilos de vida aparentemente más elevados puede generar la tentación de gastar más para igualar. Pero esta comparación ignora las diferencias internas, las estructuras, las prioridades. Lo que se ve externamente no refleja necesariamente la realidad financiera. El control también implica aceptar límites. No todo es posible al mismo tiempo. Elegir implica renunciar. Esta renuncia no es una pérdida, es una decisión estratégica. Permite concentrar recursos en lo que realmente importa, en lugar de dispersarlos. Otro aspecto relevante es la relación con el error. Nadie controla perfectamente desde el inicio. Habrá momentos de desvío, decisiones impulsivas, inconsistencias. La clave no está en evitar completamente el error, sino en no convertirlo en un patrón. Aprender, ajustar y continuar. La acumulación es el resultado natural del control sostenido. No es un objetivo aislado, es una consecuencia. Cuando se retiene de manera consistente, se crea una base que permite mayor estabilidad, mayor flexibilidad, mayor capacidad de decisión. En ese punto, el dinero deja de ser algo que se escapa constantemente y se convierte en un recurso que se dirige. La sensación cambia. Ya no hay urgencia permanente ni dependencia de ingresos inmediatos. Existe una estructura que sostiene. Pero llegar a ese punto requiere atravesar una fase en la que el control no es cómodo, no es natural, no es recompensado inmediatamente. Es una fase de construcción, de ajuste, de resistencia interna. Y es precisamente en esa fase donde la mayoría abandona, no porque no pueda, sino porque no está dispuesta a sostener esa incomodidad el tiempo suficiente. La diferencia entre quienes logran estabilidad y quienes no está en la capacidad de generar dinero, sino en la capacidad de mantenerlo. No es una cuestión de oportunidad, sino de estructura. No es un evento, es un proceso continuo. Y en ese proceso, cada decisión cuenta. Cada momento en el que se elige controlar en lugar de reaccionar, refuerza una dirección. No se trata de perfección, sino de consistencia, porque al final, lo que define el resultado no es cuánto se gana en un momento dado, sino cuánto se es capaz de conservar y dirigir a lo largo del tiempo con una intención clara que se mantiene incluso cuando el impulso invita a hacer lo contrario. Capítulo 3. Cada gasto es una decisión sobre tu futuro. Existe una forma de ver el dinero que transforma completamente la manera en que se utiliza. Entender que cada gasto no es simplemente una acción aislada en el presente, sino una decisión directa que moldea el futuro. Esta idea,
Aunque parece evidente en la superficie, rara vez se integra realmente en el comportamiento cotidiano. La mayoría de las personas separa el presente del futuro como si fueran dimensiones independientes, cuando en realidad están profundamente conectadas a través de cada elección, por pequeña que parezca. Cada vez que se gasta dinero, se está asignando energía, tiempo y posibilidades hacia una dirección específica. El dinero no es solo un recurso material, es una representación acumulada de esfuerzo, decisiones pasadas y oportunidades potenciales. Gastarlo implica decidir que ese valor se convierte en algo inmediato en lugar de mantenerse disponible para algo futuro. Esa conversión constante es lo que define la trayectoria de una persona, no en momentos excepcionales, sino en la repetición diaria de elecciones aparentemente insignificantes. La dificultad radica en que el futuro no tiene presencia emocional inmediata, no se siente, no presiona, no exige. El presente, en cambio, es intenso, visible, urgente. Los deseos se experimentan ahora, las tentaciones aparecen ahora. Las oportunidades de gasto están diseñadas para capturar la atención en este instante. Esta asimetría hace que sea naturalmente más fácil priorizar el presente, incluso cuando racionalmente se entiende la importancia del futuro. Cuando no existe una visión clara a largo plazo, cada gasto se convierte en una reacción en lugar de una decisión. No hay un criterio que guíe, no hay una referencia interna que permita evaluar si ese gasto está alineado con algo más grande. En ausencia de dirección, todo parece válido. Lo inmediato domina porque no hay nada que lo contradiga. Sin embargo, cuando una persona desarrolla una visión definida de su futuro, el significado del dinero cambia. Ya no es simplemente algo que se utiliza para satisfacer deseos momentáneos, sino una herramienta que se dirige hacia la construcción de esa visión. Cada gasto pasa a ser evaluado en función de su coherencia con ese objetivo. No se trata de eliminar el disfrute, sino de integrarlo dentro de una estructura que tenga sentido. Esta transformación no ocurre de manera automática. Requiere un proceso de clarificación interna. Es necesario preguntarse qué tipo de vida se quiere construir, qué nivel de estabilidad se busca, qué tipo de libertad se considera importante. Sin estas respuestas, el dinero no tiene dirección. Y sin dirección, cualquier uso es posible. El problema no es que las personas no tengan sueños o deseos para el futuro, sino que esos deseos son difusos, cambiantes, poco definidos. No se traducen en decisiones concretas. Permanecen en el plano de la intención, pero no influyen en el comportamiento diario. Para que el dinero refleje una visión a largo plazo, esa visión debe ser lo suficientemente clara como para influir en decisiones pequeñas. Cada gasto, incluso el más trivial, tiene un impacto acumulativo. No es el gasto en sí lo que determina el resultado, sino su repetición. Un pequeño gasto que se repite constantemente se convierte en una desviación significativa a lo largo del tiempo. Este efecto acumulativo es silencioso, pero extremadamente poderoso. Es la suma de decisiones pequeñas la que define la diferencia entre avanzar y estancarse. También es importante entender que no gastar es una forma de decidir. Retener dinero no es una ausencia de acción, es una acción en sí misma. Es elegir mantener opciones abiertas, conservar flexibilidad, preservar capacidad de decisión futura. Esta perspectiva cambia la percepción de la retención, que deja de ser una privación y se convierte en una estrategia. La relación entre gasto y futuro también está influenciada por la percepción del tiempo. Cuando el tiempo se percibe como abundante, el futuro parece lejano y poco relevante. Esto reduce la urgencia de tomar decisiones alineadas con él. En cambio,
Cuando se toma conciencia de que el tiempo es limitado, cada decisión adquiere mayor peso, no porque se vuelva dramática, sino porque se reconoce su impacto. El entorno moderno complica aún más esta dinámica. La cultura del consumo promueve la idea de que el valor está en la experiencia inmediata, en la satisfacción constante, en la adquisición continua. Este mensaje se repite de manera constante y refuerza la desconexión con el futuro. No se presenta el costo acumulativo de estas decisiones, solo el beneficio inmediato. Para contrarrestar esta influencia, es necesario desarrollar una forma de pensamiento más deliberada. No se trata de analizar cada gasto de manera obsesiva, sino de crear un filtro interno que permita distinguir entre lo que aporta valor real y lo que responde a un impulso momentáneo. Este filtro no se construye de un día para otro, se desarrolla con práctica y atención. La coherencia entre visión y acción es uno de los elementos más difíciles de mantener. Es fácil definir objetivos cuando no hay presión, pero sostener decisiones alineadas en momentos de tentación es otra cosa. Aquí es donde se pone a prueba la solidez de la estructura interna. No basta con saber lo que se quiere, es necesario actuar en consecuencia de manera repetida. También existe una dimensión emocional que no se puede ignorar. El futuro, al no ser tangible, no genera la misma respuesta emocional que el presente. Por eso, es útil crear representaciones más concretas de lo que se quiere construir. Visualizar, definir, escribir. Cuanto más real se vuelve esa visión, más fácil es que influya en las decisiones. El dinero, en este contexto, actúa como un espejo. Refleja con precisión la verdadera prioridad de una persona, no lo que dice que es importante, sino lo que realmente elige. Si se observa en qué se gasta, se puede entender cuál es la visión implícita, incluso si no se ha formulado conscientemente. La responsabilidad de esta relación no puede delegarse. No depende de factores externos, ni de condiciones ideales. Cada persona tiene un margen de decisión, por pequeño que sea, y es dentro de ese margen donde se construye la diferencia. No es necesario tener grandes recursos para empezar a alinear el dinero con el futuro, es necesario tener claridad y consistencia. La disciplina en este ámbito no es rígida, es adaptativa. No se trata de seguir reglas inflexibles, sino de mantener una dirección clara mientras se ajustan las decisiones según las circunstancias. Esta flexibilidad controlada permite avanzar sin perder coherencia. También es importante reconocer que no todas las decisiones tendrán un impacto visible inmediato. Muchas de las elecciones correctas no generan una recompensa instantánea. Esto puede generar la sensación de que no hay progreso, pero en realidad se está construyendo una base. La acumulación de decisiones alineadas crea una inercia que, con el tiempo, se vuelve evidente. La paciencia juega un papel fundamental, no como espera pasiva, sino como compromiso activo, con un proceso que no ofrece gratificación inmediata. Esta forma de paciencia es lo que permite sostener el comportamiento en ausencia de resultados visibles. La comparación con otros puede distorsionar esta dinámica. Ver resultados externos sin entender los procesos internos puede generar frustración o decisiones impulsivas. Cada trayectoria es diferente, y lo que importa es la coherencia interna, no la apariencia externa. El control consciente del gasto no elimina la espontaneidad, la redefine. Permite disfrutar sin perder dirección, gastar sin desestabilizar, decidir sin improvisar constantemente. Esta forma de operar genera una sensación de estabilidad que no depende de las circunstancias externas. También implica aceptar que no todo deseo debe ser satisfecho. La capacidad de decir no es tan importante como la capacidad de decir sí.
Cada negativa es una afirmación de la dirección elegida. No es una limitación, es una selección. El futuro no se construye en momentos extraordinarios, sino en la repetición de decisiones ordinarias. Cada día ofrece múltiples oportunidades de alinear o desviar. No hay una única decisión que lo cambie todo, hay muchas que juntas crean una dirección. En ese proceso, el dinero deja de ser un recurso pasivo y se convierte en un instrumento activo. No solo refleja la realidad, la construye. Cada elección define qué se acerca y qué se aleja, qué se fortalece y qué se debilita. La conciencia de esta relación cambia la forma en que se perciben las decisiones pequeñas. Ya no son irrelevantes, son fundamentales, no por su impacto inmediato, sino por su acumulación. Y es precisamente en esa acumulación donde se define la diferencia entre una vida dirigida por impulsos y una vida guiada por una visión clara, porque cada gasto, por mínimo que parezca, no solo responde al presente, sino que determina silenciosamente el tipo de futuro que se está construyendo con cada decisión que se toma sin necesidad de que sea espectacular para que sea determinante. Capítulo 4. La disciplina financiera es una disciplina emocional. Existe una idea simplificada que reduce la gestión del dinero a números, estrategias y herramientas prácticas. Se habla de presupuestos, de ingresos, de porcentajes, de métodos de ahorro. Todo esto tiene valor, pero ignora el elemento más determinante, la dimensión emocional que está detrás de cada decisión. La disciplina financiera no comienza en una hoja de cálculo ni en una aplicación. Comienza en la capacidad de gestionar impulsos internos que, en muchos casos, operan de manera automática y sin cuestionamiento. El dinero, lejos de ser un recurso neutro, está profundamente conectado con emociones. No se trata solo de cuánto se tiene o cuánto se gasta, sino de lo que se siente en el proceso. Ansiedad, placer, miedo, orgullo, frustración. Cada una de estas emociones puede influir en una decisión, incluso cuando no se reconoce conscientemente. Esta influencia invisible es la razón por la cual muchas personas, a pesar de tener información suficiente, no logran mantener un control consistente sobre sus finanzas. El impulso de gastar rara vez es puramente racional. Muchas veces surge como respuesta a un estado interno. Se gasta para aliviar una tensión, para compensar una incomodidad, para generar una sensación momentánea de bienestar. Este mecanismo es poderoso porque ofrece una recompensa inmediata. No resuelve el problema de fondo, pero crea una pausa emocional que se percibe como alivio. Con el tiempo, este patrón se refuerza y se convierte en un hábito difícil de romper. La disciplina emocional implica reconocer este patrón sin negarlo. No se trata de eliminar las emociones, sino de comprender su papel. Cuando una persona identifica que está a punto de gastar, no por necesidad, sino por un impulso emocional, se abre una posibilidad, la de elegir una respuesta diferente. Esa elección no es automática, requiere práctica, atención y una cierta incomodidad inicial. Uno de los mayores desafíos es la velocidad con la que operan los impulsos. Aparecen rápidamente, generan una sensación intensa y empujan hacia la acción inmediata. Si no existe una pausa, el comportamiento se ejecuta sin filtro. Por eso, desarrollar la capacidad de introducir un espacio entre el impulso y la acción es fundamental. Ese espacio permite observar, cuestionar y decidir de manera más consciente. Esta pausa no es natural al inicio. Va en contra de la tendencia habitual de reaccionar. Requiere esfuerzo, y ese esfuerzo puede generar resistencia. Sin embargo, cada vez que se logra, se fortalece una capacidad interna.
No es solo una decisión puntual, es un entrenamiento. Con el tiempo, esa pausa se vuelve más accesible y menos costosa emocionalmente. La relación con la frustración también juega un papel clave. Muchas decisiones impulsivas están motivadas por la dificultad de tolerar estados incómodos, el aburrimiento, la insatisfacción, la ansiedad. El gasto se convierte en una forma de escapar temporalmente de esas sensaciones. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo acumulativo. No resuelve la causa, solo la oculta momentáneamente. Desarrollar disciplina emocional implica aumentar la tolerancia a esas sensaciones, no eliminarlas, sino aprender a convivir con ellas sin reaccionar automáticamente. Esta capacidad no solo impacta las finanzas, sino muchas otras áreas de la vida. Es una forma de estabilidad interna que permite actuar con mayor coherencia. El miedo también influye en la relación con el dinero. Miedo a no tener suficiente, miedo a perder oportunidades, miedo a quedarse atrás. Este miedo puede llevar tanto al gasto impulsivo como a la acumulación excesiva sin propósito. En ambos casos, la decisión no está guiada por claridad, sino por una emoción no gestionada. La comparación social intensifica estas emociones. Ver lo que otros tienen, lo que muestran, lo que aparentan, puede generar una sensación de insuficiencia. Esta sensación empuja a decisiones que buscan reducir esa distancia percibida. No se gasta por necesidad real, sino por una presión externa internalizada. Este tipo de comportamiento es difícil de sostener porque no está alineado con la realidad interna. La identidad personal también está vinculada al dinero. Algunas personas asocian su valor con lo que poseen o pueden mostrar. Esta asociación crea una dependencia emocional que influye en las decisiones. El gasto se convierte en una forma de validación, lo que complica cualquier intento de control. Para desarrollar disciplina emocional, es necesario redefinir esta relación. Separar el valor personal del consumo. Entender que las decisiones financieras no determinan quién se es, sino cómo se opera. Esta separación reduce la carga emocional y permite tomar decisiones más objetivas. La conciencia es el primer paso, pero no es suficiente. Es necesario crear mecanismos que apoyen el comportamiento deseado. Limitar el acceso a ciertas tentaciones, establecer reglas personales, automatizar decisiones cuando sea posible. Estos elementos reducen la necesidad de depender únicamente de la fuerza de voluntad. La repetición juega un papel fundamental. Cada vez que se elige no actuar impulsivamente, se refuerza una conexión interna. No es un cambio inmediato, es una acumulación progresiva. Con el tiempo, el comportamiento cambia porque la identidad se transforma. La persona deja de verse como alguien que reacciona y comienza a verse como alguien que decide. La paciencia es esencial en este proceso. No se trata de lograr un control perfecto desde el inicio, sino de avanzar gradualmente. Habrá momentos de desvío, decisiones que no están alineadas. Lo importante no es evitar completamente el error, sino no convertirlo en una norma. También es importante desarrollar una relación más consciente con el placer. No se trata de eliminarlo, sino de integrarlo de manera equilibrada. Disfrutar sin perder el control, gastar sin comprometer la estabilidad. Esta integración requiere claridad y límites. El entorno puede facilitar o dificultar este proceso. Un entorno que estimula constantemente el consumo aumenta la presión sobre la disciplina emocional. Por eso, es útil crear espacios que reduzcan esa influencia. No es un aislamiento total, es una selección consciente de estímulos. La claridad sobre los objetivos también fortalece la disciplina emocional. Cuando existe una dirección definida,
Es más fácil resistir impulsos que no están alineados, no porque desaparezcan, sino porque pierden fuerza frente a algo más significativo. El tiempo es un aliado en este proceso. A medida que se acumulan decisiones conscientes, la relación con el dinero cambia. Lo que antes generaba ansiedad o impulso comienza a percibirse de manera diferente. La reacción automática se debilita y la elección consciente se fortalece. La disciplina emocional no es una restricción permanente, es una forma de libertad. Permite actuar desde la intención en lugar de la reacción. Esta libertad no es inmediata, se construye, y su valor no está solo en los resultados financieros, sino en la estabilidad interna que genera. También implica aceptar que no siempre se tendrá control total. Las emociones seguirán presentes, los impulsos aparecerán. La diferencia está en la respuesta. No se trata de eliminar la emoción, sino de no dejar que determine la acción. El aprendizaje continuo es parte del proceso. Observar los propios patrones, identificar desencadenantes, ajustar estrategias. Esta observación no es crítica, es funcional. Permite mejorar sin generar culpa. La consistencia es más importante que la intensidad. No es necesario hacer cambios drásticos, sino mantener decisiones alineadas de manera sostenida. Esta estabilidad crea resultados más sólidos que cualquier esfuerzo puntual. En última instancia, la relación con el dinero refleja la relación con uno mismo. La forma en que se gestionan los impulsos, las emociones, las decisiones, define la manera en que se utilizan los recursos. No es un problema externo, es una dinámica interna que se manifiesta externamente. Y es precisamente en esa gestión interna, en esa capacidad de observar sin reaccionar automáticamente, donde se construye una disciplina que va más allá del dinero. Porque antes de que exista cualquier control visible sobre los números, ya existe una regulación emocional que determina silenciosamente cada decisión tomada frente a un impulso que busca imponerse sin esperar. Capítulo 5. La abundancia nace del dominio, no de la acumulación. Existe una confusión común que asocia la abundancia con la cantidad. Se cree que tener más es sinónimo de estar mejor, que acumular recursos automáticamente genera seguridad, libertad y estabilidad. Sin embargo, esta visión superficial ignora un elemento esencial: la capacidad de sostener, gestionar y dirigir lo que se tiene. La abundancia real no se mide únicamente por lo que se posee, sino por la relación que se establece con esos recursos. No es una cuestión de volumen, es una cuestión de dominio. Muchas personas persiguen la acumulación como un objetivo en sí mismo. Trabajan más, buscan aumentar ingresos, intentan acceder a más oportunidades. Todo esto puede parecer lógico, pero si no existe una estructura interna que acompañe ese crecimiento, el resultado es frágil. Más recursos sin control no generan abundancia, generan exposición. Amplifican patrones existentes, tanto positivos como negativos. El dominio implica una forma de operar que no depende de la cantidad disponible. Es una estabilidad interna que permite mantener coherencia independientemente de las circunstancias externas. Una persona con dominio puede gestionar poco y puede gestionar mucho sin perder el equilibrio. En cambio, alguien sin esa capacidad puede ver cómo cualquier nivel de ingreso se disuelve sin generar una base sólida. La acumulación sin dirección crea una ilusión de progreso. Se tiene más, pero no necesariamente se está mejor. Puede existir un aumento en los recursos y al mismo tiempo una sensación constante de inestabilidad. Esto ocurre porque el foco está en adquirir, no en sostener. Se pone energía en traer más, pero no en conservar lo que ya está presente.
La abundancia entendida desde el dominio implica control consciente. No se trata de controlar cada detalle de manera rígida, sino de tener claridad sobre el uso, la dirección y el propósito de los recursos. Esta claridad transforma la relación con el dinero. Deja de ser algo que simplemente pasa por las manos y se convierte en algo que se dirige con intención. También implica desarrollar una relación distinta con la necesidad. No todo lo que se puede tener es necesario, y no todo lo que se desea aporta valor real. Sin esta distinción, la acumulación se convierte en un proceso sin fin. Siempre hay algo más que adquirir, algo más que alcanzar. Este ciclo no produce satisfacción duradera porque no está basado en una comprensión clara de lo que realmente importa. El dominio requiere límites, no como una restricción externa impuesta, sino como una elección interna consciente. Saber hasta dónde, saber cuándo detenerse, saber qué mantener y qué dejar ir. Estos límites no reducen la abundancia, la definen. Permiten que los recursos se utilicen de manera más eficiente y alineada. La relación entre dominio y libertad es directa. Cuanto mayor es la capacidad de gestionar los recursos, mayor es la libertad para decidir cómo utilizarlos. Esta libertad no depende de la cantidad, sino de la estabilidad. Una persona con pocos recursos pero con dominio puede experimentar más control que alguien con muchos recursos pero sin estructura. También es importante entender que la abundancia no es solo material, incluye tiempo, energía, atención. Estos recursos están interconectados. Una mala gestión del dinero puede afectar el tiempo disponible, la calidad de las decisiones, el nivel de estrés. El dominio, por tanto, no se limita a lo financiero, es una forma de organizar la vida. La acumulación sin dominio puede generar dependencia. Se necesita constantemente más para mantener una sensación de seguridad que nunca se consolida. Esto crea una presión continua, una necesidad de seguir creciendo sin una base estable. En cambio, el dominio permite reducir esa dependencia. Se construye una sensación de suficiencia que no está basada únicamente en la cantidad. El proceso de desarrollar dominio no es inmediato. Requiere observación, práctica y ajustes constantes. Implica reconocer patrones, identificar debilidades y trabajar sobre ellas. No es un proceso visible externamente, pero sus efectos se manifiestan con el tiempo. La paciencia es fundamental en este contexto. La abundancia real no se construye rápidamente. No es el resultado de una decisión puntual, sino de una serie de decisiones coherentes mantenidas en el tiempo. Esta coherencia es lo que crea estabilidad. También implica cambiar la percepción del éxito. No se trata de cuánto se muestra o se acumula, sino de la capacidad de sostener lo que se tiene sin perder el control. Esta forma de éxito es menos visible, pero mucho más sólida. El entorno puede distorsionar esta percepción. Se valora lo visible, lo inmediato, lo cuantificable. Esto puede llevar a comparar niveles de acumulación sin considerar la estructura interna. Sin embargo, lo que no se ve es lo que determina la sostenibilidad. El dominio también se refleja en la capacidad de adaptación. Las circunstancias cambian, los ingresos fluctúan, las oportunidades aparecen y desaparecen. Una estructura sólida permite ajustarse sin perder dirección. Sin esa estructura, cada cambio externo genera inestabilidad. La relación con el riesgo también se ve afectada. Sin dominio, el riesgo puede ser mal gestionado, ya sea evitándolo completamente o asumiéndolo de manera impulsiva. Con dominio, el riesgo se evalúa y se integra dentro de una estrategia. El autocontrol es uno de los pilares del dominio, no como una restricción constante,
sino como una capacidad de elegir conscientemente. Esta capacidad no elimina el deseo, pero lo coloca en contexto. Permite actuar en función de prioridades, no de impulsos. La claridad sobre los objetivos facilita este proceso. Saber qué se quiere construir permite tomar decisiones más alineadas. Sin esa claridad, el dominio se vuelve más difícil porque no hay una referencia. También es importante reconocer que el dominio no es perfección. Habrá errores, decisiones que no están alineadas. Lo importante es la tendencia general, la dirección en la que se avanza. La consistencia pesa más que la exactitud. La acumulación puede ser parte del proceso, pero no es el objetivo final. Es un resultado posible cuando existe dominio, no un fin en sí mismo. Cuando se invierte esta relación, se pierde el equilibrio. La educación financiera tradicional suele enfocarse en herramientas y estrategias, pero sin una base de dominio interno, estas herramientas tienen un alcance limitado. Pueden ayudar, pero no sustituyen la necesidad de una estructura interna sólida. El dominio también genera confianza, no una confianza basada en la cantidad, sino en la capacidad. Saber que se puede gestionar lo que se tiene reduce la ansiedad y aumenta la claridad en la toma de decisiones. La relación con el tiempo cambia cuando existe dominio. No hay una urgencia constante por obtener más. Se puede operar con una perspectiva más amplia, tomar decisiones menos reactivas. También permite disfrutar de los recursos sin culpa ni exceso. El disfrute no desaparece, se vuelve más consciente. Se integra dentro de un sistema que lo sostiene. La estabilidad que surge del dominio no es estática, es dinámica, se ajusta, evoluciona. No depende de condiciones perfectas, se mantiene incluso en contextos cambiantes. La diferencia entre acumulación y dominio se vuelve evidente con el tiempo. Lo que se construye desde la acumulación sin estructura tiende a ser inestable. Lo que se construye desde el dominio tiende a consolidarse. Y es precisamente en esa capacidad de sostener, de dirigir y de mantener coherencia en el uso de los recursos donde se define una forma de abundancia que no depende de cuánto se tiene en un momento dado, sino de cómo se gestiona y se preserva en cada decisión tomada con intención a lo largo del tiempo. Capítulo 6. Las pequeñas decisiones repetidas crean grandes diferencias. Existe una tendencia natural a subestimar lo pequeño, lo inmediato, lo cotidiano, lo que parece insignificante en el momento, rara vez recibe la atención que merece. Sin embargo, es precisamente en ese nivel donde se construyen las diferencias más profundas y duraderas. No son las decisiones extraordinarias las que definen una trayectoria, sino la repetición constante de elecciones pequeñas que, acumuladas en el tiempo, generan resultados que parecen desproporcionados en relación con su origen. Cada día está compuesto por una serie de decisiones que, vistas de manera aislada, no parecen tener un impacto significativo. Elegir gastar o no gastar en algo pequeño, decidir ahorrar una mínima cantidad, posponer un impulso, mantener un límite. Ninguna de estas acciones, por sí sola, cambia radicalmente una situación. Pero cuando se repiten, cuando se convierten en patrones, comienzan a construir una dirección. El problema es que el impacto de estas decisiones no es inmediato ni visible. No hay una señal clara que indique que algo importante está ocurriendo. Esta ausencia de retroalimentación rápida hace que sea fácil ignorarlas o minimizarlas. Se piensa que no importa, que se puede ajustar más adelante, que no hay consecuencias reales. Pero el tiempo transforma esa percepción. La acumulación es un proceso silencioso. No se anuncia, no se impone, simplemente ocurre. Cada decisión deja una pequeña huella,
y esa huella se suma a las anteriores. Con el tiempo, esas sumas crean una diferencia que ya no es pequeña. Lo que antes parecía irrelevante se convierte en determinante. También existe una ilusión peligrosa, la idea de que el cambio vendrá de una decisión grande, de un momento clave, de una acción decisiva. Esta creencia desvía la atención de lo que realmente importa. Se espera una oportunidad, una solución rápida, un punto de inflexión. Mientras tanto, las decisiones pequeñas continúan moldeando la realidad de manera constante. La consistencia es el elemento central en este proceso. No se trata de hacer algo extraordinario una vez, sino de hacer algo simple de manera repetida. Esta repetición no es emocionante, no genera reconocimiento inmediato, pero es profundamente efectiva. Es una forma de progreso que no depende de la intensidad, sino de la continuidad. Las decisiones pequeñas también tienen un efecto acumulativo en la identidad. Cada vez que una persona actúa de cierta manera, refuerza una percepción interna de quién es. No es solo una acción, es una afirmación. Con el tiempo, estas afirmaciones construyen una identidad que influye en futuras decisiones. Se crea un ciclo donde el comportamiento refuerza la identidad y la identidad refuerza el comportamiento. Este ciclo puede trabajar a favor o en contra. Si las decisiones pequeñas están alineadas con una dirección clara, el efecto es positivo. Se construye una base sólida, se refuerza la disciplina, se genera estabilidad. Si no lo están, el resultado es el opuesto. Se crea dispersión, inconsistencia, fragilidad. El entorno juega un papel importante en este proceso. Las decisiones pequeñas no ocurren en aislamiento, están influenciadas por estímulos externos, por hábitos sociales, por lo que se considera normal. Si el entorno favorece ciertos comportamientos, es más probable que se repitan. Por eso, modificar el entorno puede ser una estrategia efectiva para cambiar patrones. La percepción del tiempo también influye. Cuando se piensa a corto plazo, las decisiones pequeñas parecen irrelevantes. Cuando se adopta una perspectiva más amplia, su importancia se vuelve evidente. Esta diferencia en la percepción cambia la forma en que se actúa en el presente. La disciplina no se construye en momentos de esfuerzo intenso, sino en la repetición de acciones simples. No es una cualidad que aparece de manera repentina, es el resultado de muchas decisiones coherentes. Esta coherencia, mantenida en el tiempo, crea una estabilidad que no depende de la motivación momentánea. También es importante entender que las decisiones pequeñas son más sostenibles. No requieren un esfuerzo extremo, no generan resistencia significativa, son manejables, integrables en la rutina diaria. Esta facilidad relativa es lo que permite su repetición. La relación con el error es diferente en este nivel. Un error pequeño no tiene un impacto significativo por sí solo, pero si se repite, se convierte en un patrón. Por eso, es importante no ignorarlo, no desde la culpa, sino desde la observación. Identificar, ajustar y continuar. La acumulación de decisiones correctas también genera confianza. No una confianza basada en resultados inmediatos, sino en la evidencia de un comportamiento consistente. Esta confianza refuerza la capacidad de seguir actuando de manera alineada. El dinero es un área donde este principio se manifiesta con claridad. Pequeños gastos recurrentes, decisiones aparentemente insignificantes, pueden tener un impacto considerable a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con el ahorro. Cantidades pequeñas, mantenidas de manera constante, pueden construir una base sólida. Sin embargo, el efecto no es solo financiero. Afecta la forma en que se toman decisiones en general.
la relación con el esfuerzo, la capacidad de mantener compromisos. Es un patrón que se extiende a diferentes áreas de la vida. La atención es un recurso limitado. Decidir dónde se coloca esa atención influye en las decisiones que se toman. Si no se presta atención a lo pequeño, se pierde la oportunidad de influir en el resultado acumulativo. La conciencia en este nivel es lo que permite intervenir en el proceso. La automatización es una herramienta poderosa. Convertir decisiones en hábitos reduce la necesidad de esfuerzo consciente. Una vez que un comportamiento se automatiza, se ejecuta con menor resistencia. Esto facilita la consistencia. La motivación, aunque útil, no es suficiente. Es variable, cambia con el tiempo, depende de factores externos. Basar el comportamiento en motivación genera inconsistencia. En cambio, basarlo en hábitos y estructuras crea estabilidad. La paciencia es esencial. Los resultados de las decisiones pequeñas no son inmediatos. Requieren tiempo para manifestarse. Esta espera puede ser difícil, especialmente en un entorno que valora la rapidez. Pero es precisamente esa lentitud la que permite que los cambios sean duraderos. La comparación puede distorsionar la percepción. Ver resultados rápidos en otros puede generar la sensación de que el propio progreso es insuficiente. Sin embargo, cada proceso tiene su ritmo. Lo importante es la dirección, no la velocidad aparente. También es importante reconocer que no todas las decisiones pequeñas son positivas. Algunas pueden parecer inofensivas, pero repetidas generan efectos negativos. La clave está en identificar cuáles aportan valor y cuáles no. La claridad sobre los objetivos facilita este proceso. Saber hacia dónde se quiere ir permite evaluar mejor cada decisión. Sin esa claridad, es más difícil distinguir entre lo relevante y lo irrelevante. La consistencia en las decisiones pequeñas crea una inercia. Con el tiempo, se vuelve más fácil mantener el comportamiento que cambiarlo. Esta inercia puede ser una ventaja o un obstáculo dependiendo de la dirección inicial. El cambio real no ocurre de manera visible al principio. Se desarrolla internamente, en la repetición, en la acumulación. Solo después se manifiesta externamente. Esta secuencia es importante porque evita expectativas irreales. La responsabilidad personal es fundamental. No se trata de esperar condiciones perfectas, sino de actuar dentro de las condiciones existentes. Cada decisión, por pequeña que sea, es una oportunidad de influir en la trayectoria. La simplicidad es una ventaja en este proceso. No es necesario complicar las decisiones, sino hacerlas claras y repetibles. Cuanto más simple es una acción, más fácil es mantenerla. El impacto de las decisiones pequeñas no es lineal. A medida que se acumulan, generan efectos que se amplifican. Este crecimiento no siempre es visible, pero es constante. La conciencia de este principio cambia la forma en que se percibe el día a día. Lo que antes parecía trivial adquiere importancia. Cada momento se convierte en una oportunidad de reforzar o debilitar una dirección. Y es precisamente en esa repetición constante, en esa suma silenciosa de elecciones, que parecen no tener peso en el instante en que se toman, donde se construyen las diferencias más profundas, porque lo que define el resultado no es la magnitud de una decisión aislada, sino la continuidad de muchas decisiones pequeñas que, acumuladas con el tiempo, terminan determinando una trayectoria completa sin necesidad de que ninguna de ellas sea extraordinaria por sí sola. Capítulo 7. Vivir simplemente es una estrategia de poder. Existe una asociación errónea entre simplicidad y limitación.
Muchas personas interpretan vivir de manera simple como una forma de carencia, como si implicara renunciar a posibilidades, reducir experiencias o conformarse con menos de lo que podrían tener. Sin embargo, esta percepción ignora una dimensión mucho más profunda. La simplicidad no es una restricción, es una estrategia. Es una forma deliberada de reducir el ruido externo e interno para aumentar el control sobre lo que realmente importa. El ruido no siempre es evidente, no se manifiesta únicamente como distracciones visibles, sino también como decisiones innecesarias, compromisos sin valor, gastos impulsivos, acumulación de objetos y responsabilidades que no aportan claridad. Este ruido consume atención, energía y recursos. Fragmenta el enfoque y dificulta la toma de decisiones conscientes. Cuanto más ruido existe, menor es la capacidad de control. Vivir simplemente implica eliminar lo superfluo para hacer espacio a lo esencial. No se trata de tener menos por tener menos, sino de tener lo necesario para operar con claridad. Esta claridad permite tomar decisiones más coherentes, actuar con mayor intención y reducir la fricción en la vida cotidiana. La relación entre simplicidad y control es directa. Cuando hay menos variables, es más fácil gestionarlas. Cuando las opciones se reducen, las decisiones se vuelven más claras. Esta reducción no limita, enfoca. Permite dirigir la atención hacia lo que realmente tiene impacto. En el ámbito financiero, la simplicidad se traduce en una estructura más manejable. Menos gastos innecesarios, menos compromisos dispersos, menos decisiones impulsivas. Esto no solo facilita el control, sino que reduce la carga mental asociada a la gestión constante. Cuando todo es complejo, cada decisión requiere más esfuerzo. Cuando es simple, el sistema se vuelve más eficiente. La complejidad, por el contrario, suele estar asociada con una falsa sensación de progreso. Se cree que tener más, hacer más, acumular más opciones es una forma de avanzar. Pero en muchos casos, esta acumulación genera desorden. No todo lo que se añade aporta valor. Muchas veces, solo añade ruido. La simplicidad también tiene un impacto emocional. Reduce la ansiedad, disminuye la presión, permite una relación más equilibrada con los recursos. No hay una necesidad constante de mantener, de actualizar, de igualar. Se crea un espacio interno más estable desde el cual se toman decisiones. Este enfoque requiere una reevaluación constante de lo que se considera necesario, no desde una perspectiva rígida, sino desde una observación honesta. ¿Esto aporta valor real o solo responde a una costumbre, a una expectativa externa, a un impulso momentáneo? Esta pregunta, aplicada de manera consistente, permite filtrar lo que entra en la vida. La influencia del entorno es significativa. Vivimos en un contexto que promueve la acumulación, el consumo, la expansión constante. Este entorno normaliza la complejidad y hace que la simplicidad parezca una excepción. Por eso, adoptar este enfoque requiere una decisión consciente, no es el camino automático. La simplicidad no es pasividad. No implica falta de ambición ni ausencia de objetivos. Al contrario, es una forma de proteger esos objetivos. Al reducir lo innecesario, se libera energía para concentrarse en lo que realmente importa. Es una estrategia de enfoque, no de reducción sin sentido. También implica desarrollar una relación distinta con el deseo. No todo lo que se desea debe ser incorporado. La capacidad de discernir entre lo que es útil y lo que es accesorio es fundamental. Este discernimiento no elimina el deseo, lo organiza. La claridad en los objetivos facilita este proceso. Cuando se sabe qué se quiere construir, es más fácil identificar qué contribuye y qué distrae. Sin esta claridad,
La simplicidad se vuelve más difícil porque no hay un criterio claro para decidir. La disciplina juega un papel importante, no como una imposición externa, sino como una coherencia interna. Mantener la simplicidad en un entorno complejo requiere consistencia. No es una decisión única, es un proceso continuo. El tiempo es otro factor relevante. La simplicidad no se construye de un día para otro. Requiere ajustes, eliminación progresiva de lo innecesario, adaptación de hábitos. Es un proceso que se desarrolla gradualmente. También implica aceptar que no todo será inmediato. Los beneficios de la simplicidad no siempre son visibles al principio, pero con el tiempo se vuelven evidentes en la forma en que se toman decisiones, en la reducción del estrés, en la claridad mental. La relación con el dinero cambia cuando se adopta este enfoque. El gasto se vuelve más consciente, más alineado con prioridades reales. No se trata de gastar menos por obligación, sino de gastar mejor. Cada decisión tiene un propósito. La acumulación innecesaria pierde atractivo, no porque no sea posible, sino porque se reconoce su impacto en la complejidad. Se valora más la funcionalidad que la cantidad, más la utilidad que la apariencia. El entorno personal puede adaptarse para apoyar esta estrategia, reducir estímulos innecesarios, simplificar rutinas, eliminar distracciones. Estas acciones facilitan la consistencia y reducen la necesidad de esfuerzo constante. La simplicidad también fortalece la autonomía, menos dependencia de factores externos, menos necesidad de mantener un ritmo impuesto por otros. Se crea un espacio donde las decisiones responden a criterios propios. La energía mental se optimiza. Menos decisiones triviales, menos distracciones, más capacidad para concentrarse en lo importante. Esta eficiencia mental tiene un impacto directo en la calidad de las decisiones. La coherencia se vuelve más accesible. Cuando hay menos elementos en juego, es más fácil alinear acciones con objetivos. No hay tantas variables que generen desviaciones. La flexibilidad también aumenta. Con menos compromisos innecesarios, es más fácil adaptarse a cambios. La estructura es más ligera, más manejable. La simplicidad no elimina la posibilidad de crecimiento. Al contrario, la hace más sostenible. Permite expandirse sin perder control, incorporar sin desorganizar. La percepción externa puede no reflejar este valor. En un entorno que valora la acumulación, la simplicidad puede parecer limitada, pero su impacto real se manifiesta internamente en la estabilidad y el control. La relación con el éxito se redefine, no se mide por cuánto se tiene, sino por cómo se vive, por la capacidad de operar con claridad, de mantener dirección, de evitar la dispersión. La consistencia en este enfoque crea una base sólida. No depende de condiciones externas, se sostiene en la estructura interna. Esta estabilidad permite tomar decisiones más estratégicas. La simplicidad también facilita la observación. Con menos ruido, es más fácil identificar patrones, ajustar comportamientos, mejorar continuamente. La retroalimentación es más clara. El equilibrio se vuelve más alcanzable. No hay extremos, no hay excesos. Se opera en un punto donde los recursos se utilizan de manera eficiente sin generar tensión. La intención guía las decisiones. No hay improvisación constante. Cada acción tiene un propósito. Esta intención reduce el desperdicio y aumenta la efectividad. Y es precisamente en esa reducción consciente del ruido, en esa capacidad de eliminar lo innecesario para fortalecer lo esencial, donde se construye una forma de poder que no depende de la cantidad de recursos, sino de la claridad con la que se gestionan, porque al simplificar no se pierde capacidad, se gana control,
Y es ese control el que permite dirigir la vida con una precisión que no es posible cuando todo está disperso en múltiples direcciones sin una estructura clara que lo sostenga. Capítulo 8. La independencia comienza cuando necesitas menos. La idea de independencia suele asociarse con tener más dinero, más opciones, más recursos disponibles para hacer lo que se desee en cualquier momento. Sin embargo, esta visión, aunque atractiva, es incompleta. La verdadera independencia no surge únicamente de la abundancia externa, sino de una transformación interna mucho más sutil, la reducción de las necesidades. Cuanto menos se necesita para sostener un estilo de vida, mayor es la capacidad de elegir sin presión. La dependencia no siempre es evidente. No se manifiesta únicamente como una falta de recursos, sino como una necesidad constante de mantener cierto nivel de consumo, de cumplir con expectativas externas o de sostener compromisos que limitan la libertad de decisión. Esta forma de dependencia es silenciosa porque muchas veces está normalizada. Se percibe como parte natural de la vida, cuando en realidad condiciona profundamente las elecciones. Reducir las necesidades no significa eliminar todo deseo ni vivir en privación. Implica diferenciar entre lo esencial y lo accesorio, entre lo que realmente aporta valor y lo que simplemente responde a una costumbre o a una presión externa. Esta distinción es clave porque permite reorganizar la relación con los recursos. No se trata de tener menos por obligación, sino de necesitar menos para funcionar con estabilidad. Cuando una persona necesita mucho para mantenerse, su margen de decisión se reduce. Está obligada a generar constantemente recursos para sostener ese nivel. Esto crea una presión continua que limita la capacidad de elegir con libertad. Las decisiones no se toman en función de lo que se quiere, sino de lo que se necesita para mantener la estructura existente. En cambio, cuando las necesidades son más bajas, el margen de maniobra se amplía. No se depende de un flujo constante elevado para sostener el día a día. Esto reduce la presión y permite tomar decisiones con mayor claridad. Se puede decir no con más facilidad, se pueden explorar opciones sin urgencia, se puede actuar con una perspectiva más amplia. La independencia en este sentido no es una acumulación de recursos, sino una reducción de dependencia. Es un cambio de enfoque que transforma la manera en que se percibe el dinero y su uso. El dinero deja de ser algo que se persigue constantemente y se convierte en una herramienta que se utiliza con intención. El entorno moderno dificulta este proceso. La cultura dominante promueve la expansión constante, el consumo como forma de identidad, la idea de que más es siempre mejor. Este mensaje genera un aumento progresivo de las necesidades percibidas. Lo que antes era suficiente deja de serlo, no por una necesidad real, sino por comparación o expectativa. La comparación es uno de los factores que más alimenta esta dinámica. Ver lo que otros tienen o muestran puede generar una sensación de insuficiencia que impulsa a aumentar el nivel de consumo. Este aumento no responde a una necesidad interna, sino a una referencia externa. Como resultado, las necesidades crecen sin una base sólida. Reducir las necesidades implica cuestionar estas referencias, no aceptar automáticamente lo que se presenta como estándar, sino evaluar si realmente tiene sentido en el contexto personal. Esta evaluación requiere conciencia y una cierta independencia de pensamiento. La relación con el confort también influye. A medida que se incorporan más comodidades, se vuelven normales. Lo que antes era un lujo se convierte en una expectativa. Este proceso es gradual y muchas veces imperceptible. Con el tiempo, el nivel mínimo necesario para sentirse cómodo aumenta, lo que incrementa la dependencia.
Volver a una base más simple no implica rechazar el confort, sino redefinirlo. Entender que la estabilidad no depende de la cantidad de comodidades, sino de la capacidad de sostenerlas sin presión. Este cambio de perspectiva permite disfrutar sin generar dependencia. La disciplina juega un papel importante en este proceso, no como una restricción rígida, sino como una coherencia en las decisiones. Mantener necesidades bajas requiere consistencia, especialmente en un entorno que empuja en la dirección contraria. También implica aceptar ciertos límites. No todo es necesario, no todo es útil, no todo aporta valor. Esta aceptación no es una pérdida, es una selección, permite concentrar recursos en lo que realmente importa. La claridad sobre los objetivos facilita esta reducción. Cuando se sabe qué se quiere construir, es más fácil identificar qué es esencial y qué no. Sin esta claridad, es más difícil resistir la tendencia a acumular necesidades. La independencia también tiene una dimensión emocional. No depender constantemente de estímulos externos para sentirse bien reduce la necesidad de consumo impulsivo. Se crea una estabilidad interna que no requiere validación constante. El dinero en este contexto adquiere un nuevo significado. No es solo un medio para adquirir cosas, sino un recurso que permite mantener libertad de elección. Cada unidad retenida representa una opción futura. Cada gasto innecesario reduce esa opción. La capacidad de decir no se fortalece cuando las necesidades son bajas. No hay una urgencia constante que obligue a aceptar cualquier oportunidad o a mantener situaciones que no aportan valor. Esta capacidad es una forma de poder silencioso. El tiempo también se ve afectado. Menos necesidades implican menos presión para generar ingresos constantemente. Esto puede traducirse en más tiempo disponible, más espacio para pensar, para planificar, para actuar con intención. La simplicidad es una aliada en este proceso. Reducir lo innecesario facilita la gestión, disminuye la carga mental, aumenta la claridad. No es un objetivo en sí mismo, es una herramienta para lograr independencia. La coherencia interna es fundamental. No se trata de reducir necesidades en algunos momentos y expandirlas sin control en otros. La consistencia es lo que permite que el sistema funcione. También es importante reconocer que este proceso no es inmediato. Las necesidades se han construido a lo largo del tiempo y reducirlas requiere un ajuste gradual. No se trata de eliminar todo de golpe, sino de reevaluar progresivamente. La relación con el deseo cambia. No desaparece, pero se gestiona de manera diferente. No todo deseo se convierte en acción. Existe un filtro que permite decidir con mayor claridad. El entorno puede adaptarse para apoyar esta estrategia. Reducir estímulos que incitan al consumo, rodearse de referencias más alineadas con este enfoque, crear hábitos que refuercen la simplicidad. La independencia no es aislamiento. No implica desconectarse del mundo, sino interactuar con él desde una posición de mayor control. Es una forma de participar sin perder dirección. La estabilidad que surge de este enfoque no depende de factores externos. No está condicionada por el nivel de ingresos en un momento dado, sino por la estructura interna que se ha construido. La confianza aumenta cuando se reduce la dependencia. Saber que se puede funcionar con menos genera una seguridad que no depende de circunstancias cambiantes. La toma de decisiones se vuelve más clara. No hay una presión constante que distorsione el juicio. Se puede evaluar con mayor objetividad. La libertad no es absoluta, pero se amplía significativamente. Cada reducción de necesidad abre un espacio de elección. Este espacio es lo que define la independencia. Y es precisamente en esa reducción consciente, en esa capacidad de necesitar menos para operar con estabilidad,
donde se construye una forma de independencia que no depende de la cantidad de recursos disponibles, sino de la libertad interna para elegir sin estar condicionado por una estructura de necesidades que exige más de lo que realmente es necesario para vivir con claridad y control. Capítulo 9. Acumular sin disciplina conduce a la pérdida. Existe una creencia profundamente arraigada que sostiene que el simple hecho de acumular recursos garantiza seguridad, estabilidad y progreso. Bajo esta lógica, el objetivo principal se convierte en obtener más dinero, más bienes, más oportunidades. Sin embargo, esta visión ignora un principio fundamental que, aunque menos visible, es determinante. Sin disciplina, toda acumulación es inestable y, tarde o temprano, tiende a desaparecer. No es la cantidad lo que protege, es la estructura que la sostiene. La acumulación sin disciplina crea una ilusión de control. Se percibe que hay una base sólida porque los recursos están presentes, pero en realidad esa base es frágil. No existe un sistema claro que regule el uso, la distribución o la conservación. Todo depende de decisiones momentáneas, de impulsos, de circunstancias externas. En este contexto, el aumento de recursos no resuelve el problema, lo amplifica. Cuando no hay disciplina, cada incremento en los recursos abre nuevas posibilidades de desorden. Más dinero puede significar más gastos, más compromisos, más exposición a decisiones impulsivas. Sin una estructura interna que limite y dirija, la expansión se convierte en dispersión. Lo que parecía un avance se transforma en una fuente de inestabilidad. La disciplina no es una restricción arbitraria, es un sistema de organización. Permite que los recursos se mantengan, se desarrollen y se utilicen de manera coherente. Sin ella, no hay continuidad. Cada decisión se toma de manera aislada, sin considerar su impacto acumulativo. Este tipo de funcionamiento impide la construcción de una base sólida. El problema es que la disciplina no genera resultados inmediatos visibles. No produce la misma sensación que adquirir algo nuevo o aumentar ingresos. Es silenciosa, constante, poco visible. Por eso, muchas veces se subestima. Se prioriza lo que se ve, lo que se siente en el momento, lo que genera una respuesta inmediata. Pero es precisamente lo invisible lo que determina la sostenibilidad. La falta de disciplina no siempre se manifiesta de manera evidente al inicio. Puede pasar desapercibida durante un tiempo, especialmente cuando los recursos son suficientes para cubrir errores. Esta fase crea una falsa sensación de seguridad. Se cree que todo está bajo control porque no hay consecuencias inmediatas. Sin embargo, el desorden se acumula, y cuando se manifiesta, lo hace de manera más abrupta. El dinero, en este contexto, actúa como un amplificador. No cambia la forma en que una persona opera, la expone. Si existe disciplina, más recursos fortalecen la estructura. Si no existe, más recursos aceleran la pérdida. Esta dinámica explica por qué algunas personas, incluso con ingresos elevados, no logran mantener estabilidad. La relación entre disciplina y tiempo es clave. La disciplina permite sostener decisiones correctas a lo largo del tiempo. Sin esa continuidad, cualquier avance es temporal. Se puede construir algo, pero no se puede mantener. Y sin mantenimiento, todo tiende a deteriorarse. También es importante entender que la disciplina no depende de condiciones externas. No es algo que aparece cuando hay más recursos o cuando las circunstancias son favorables. Es una capacidad interna que se desarrolla y se aplica en cualquier contexto. Esperar a tener más para ser disciplinado es invertir el orden natural del proceso. La acumulación sin estructura también genera una relación distorsionada con el riesgo.
Se pueden tomar decisiones impulsivas basadas en la percepción de que hay suficiente para absorber errores. Esta confianza mal gestionada aumenta la probabilidad de pérdida, no porque el riesgo en sí sea negativo, sino porque no está integrado en una estrategia. La claridad en el uso de los recursos es un componente esencial de la disciplina. Saber para qué se tiene lo que se tiene, cómo se va a utilizar, qué se busca construir. Sin esta claridad, el dinero se mueve sin dirección. No hay un criterio que guíe las decisiones, solo reacciones a estímulos momentáneos. El entorno puede reforzar la falta de disciplina, un contexto que normaliza el consumo impulsivo, la gratificación inmediata, la ausencia de planificación, facilita la pérdida de control. En este tipo de entorno, mantener disciplina requiere un esfuerzo consciente y sostenido. La identidad también influye en este proceso. Si una persona no se percibe a sí misma como alguien capaz de mantener estructura, sus decisiones reflejarán esa percepción. La disciplina no es solo un conjunto de acciones, es una forma de verse a uno mismo en relación con los recursos. La repetición es el mecanismo a través del cual se construye la disciplina. No se trata de decisiones excepcionales, sino de comportamientos consistentes. Cada vez que se actúa de manera alineada, se refuerza la estructura. Cada desviación, si se repite, la debilita. La acumulación sin disciplina también afecta la percepción del valor. Cuando no hay control, los recursos pueden perder significado. Se utilizan sin intención, se desperdician, se reemplazan sin reflexión. Esta relación superficial con el valor facilita la pérdida. El control consciente del gasto es una manifestación directa de la disciplina. No implica eliminar el gasto, sino dirigirlo. Cada decisión se toma en función de un criterio, no de un impulso. Esta forma de operar reduce la dispersión y aumenta la eficiencia. La paciencia es otro elemento fundamental. La disciplina requiere tiempo para mostrar resultados. No ofrece recompensas inmediatas, pero construye una base que permite sostener y crecer. Esta diferencia en el tiempo de retorno es lo que hace que muchas personas la ignoren. La comparación con otros puede distorsionar la percepción de la disciplina. Ver resultados visibles sin entender los procesos internos puede generar la idea de que no es necesaria. Sin embargo, lo que no se ve es lo que determina la duración de esos resultados. La estabilidad no es el resultado de tener mucho, sino de saber mantener lo que se tiene. Esta capacidad es lo que diferencia una acumulación temporal de una estructura duradera. Sin mantenimiento, cualquier sistema se deteriora. El aprendizaje en este proceso es continuo. No se trata de alcanzar un punto final, sino de ajustar, mejorar, reforzar. La disciplina evoluciona con el tiempo, se adapta a nuevas circunstancias, se fortalece con la práctica. La relación con el error es importante. La falta de disciplina no se corrige con culpa, sino con observación y ajuste. Identificar patrones, entender las causas, modificar el comportamiento. Este enfoque permite avanzar sin estancarse. La simplicidad puede facilitar la disciplina. Menos variables, menos decisiones innecesarias, más claridad. Un sistema simple es más fácil de mantener que uno complejo. Esta reducción de complejidad apoya la consistencia. La autonomía se fortalece con la disciplina. No se depende de factores externos para mantener el control. Se crea una estabilidad interna que permite operar con mayor independencia. La coherencia entre intención y acción es el núcleo de la disciplina. No basta con saber lo que se debe hacer, es necesario hacerlo de manera consistente. Esta coherencia es lo que convierte la acumulación en algo sostenible. El tiempo revela la diferencia entre acumular y sostener.
Lo que no tiene estructura se pierde, lo que está bien gestionado se mantiene. Esta diferencia no siempre es visible al inicio, pero se vuelve evidente con el paso del tiempo. La verdadera seguridad no proviene de la cantidad acumulada, sino de la capacidad de conservar, organizar y dirigir esos recursos de manera constante. Sin esa capacidad, cualquier acumulación es temporal, y es precisamente en esa ausencia de estructura, en esa falta de disciplina que permite que los recursos se utilicen sin dirección ni control, donde se origina una pérdida que no ocurre de manera inmediata, pero que se construye silenciosamente con cada decisión no alineada. Porque sin un sistema que sostenga lo que se ha acumulado, todo termina por disolverse sin importar cuánto se haya logrado reunir en un momento determinado. Capítulo 10. La verdadera riqueza es la estabilidad silenciosa. Existe una forma de riqueza que no se exhibe, que no necesita validación externa y que, sin embargo, es mucho más sólida que cualquier demostración visible de éxito. Esta riqueza no se mide por lo que se muestra, sino por lo que se sostiene. No depende de la apariencia, sino de la estructura interna que permite mantener equilibrio, claridad y control a lo largo del tiempo. Es una estabilidad que no hace ruido, pero que define profundamente la manera en que una persona vive y decide. En un entorno donde la visibilidad se ha convertido en una forma de valor, la tendencia es asociar la riqueza con lo que puede ser observado. Bienes, estilo de vida, señales externas que indican éxito. Sin embargo, esta representación es parcial. Puede existir una apariencia de abundancia sin una base real que la sostenga. Lo visible puede ser construido rápidamente, pero lo estable requiere tiempo, coherencia y disciplina. La estabilidad silenciosa no busca reconocimiento. No necesita ser demostrada porque su función no es impresionar, sino sostener. Es una forma de operar que prioriza la consistencia sobre la apariencia, la continuidad sobre el impacto inmediato. Esta elección cambia completamente la relación con el dinero y con las decisiones que lo rodean. El control es uno de los pilares de esta estabilidad, no un control rígido que limita, sino una capacidad de dirigir los recursos de manera consciente. Saber cuánto se tiene, cómo se utiliza, hacia dónde se dirige. Esta claridad reduce la incertidumbre y permite actuar con mayor precisión. También implica una relación distinta con el tiempo. La estabilidad no se construye rápidamente. Es el resultado de muchas decisiones alineadas que, acumuladas, crean una base sólida. Esta construcción es progresiva, muchas veces imperceptible en el corto plazo, pero profundamente efectiva en el largo plazo. La paciencia es esencial en este proceso. No hay recompensas inmediatas que validen cada decisión correcta. Sin embargo, cada acción coherente contribuye a una estructura que se fortalece con el tiempo. Esta falta de visibilidad puede hacer que se subestime su valor, pero es precisamente lo que la hace resistente. La estabilidad silenciosa también reduce la necesidad de comparación. Cuando el enfoque está en lo que se sostiene internamente, lo que otros muestran pierde relevancia. No porque no exista, sino porque no define la dirección. Esta independencia de la referencia externa permite tomar decisiones más alineadas con objetivos propios. El gasto, en este contexto, se vuelve más consciente. No se elimina, pero se dirige. Cada decisión tiene un propósito, una función dentro de una estructura más amplia. No se trata de evitar el consumo, sino de integrarlo de manera coherente. La acumulación pierde protagonismo. No es el objetivo principal, sino una consecuencia posible de una buena gestión. La prioridad es mantener, no solo obtener. Esta diferencia cambia la forma en que se perciben los recursos.
La estabilidad también tiene una dimensión emocional. Reduce la ansiedad asociada a la incertidumbre, disminuye la presión de mantener una imagen, permite operar con mayor tranquilidad. Esta calma no es pasividad, es control. El entorno puede no reflejar esta forma de riqueza. En muchos casos, lo que se valora es lo visible, lo inmediato. Esto puede generar una desconexión entre lo que se percibe externamente y lo que realmente tiene valor. Mantener el enfoque en la estabilidad requiere claridad interna. La identidad juega un papel importante. Verse a uno mismo como alguien que prioriza la estabilidad sobre la apariencia refuerza las decisiones alineadas con ese enfoque. No es solo una estrategia, es una forma de ser. La disciplina es el mecanismo que sostiene esta estabilidad, no como una imposición, sino como una coherencia constante. Cada decisión refuerza la estructura o la debilita. La repetición de decisiones alineadas es lo que crea consistencia. La simplicidad también contribuye. Menos complejidad facilita el control, reduce la posibilidad de errores, permite una gestión más eficiente. No es una limitación, es una optimización. La independencia es una consecuencia natural. Cuando existe estabilidad, la necesidad de depender de factores externos disminuye. Se puede actuar con mayor libertad porque la base interna es sólida. La relación con el riesgo cambia. No se evita completamente, pero se gestiona dentro de un marco estructurado. No hay decisiones impulsivas que comprometan la estabilidad. Cada acción se evalúa en función de su impacto. La claridad en los objetivos es fundamental. Saber qué se quiere construir permite mantener el enfoque incluso cuando hay distracciones externas. Sin esta claridad, la estabilidad se vuelve más difícil de sostener. La coherencia entre intención y acción define esta forma de riqueza. No basta con entender el valor de la estabilidad, es necesario actuar en consecuencia de manera constante. Esta coherencia es lo que la convierte en algo real. El tiempo revela su valor. Mientras otras formas de riqueza pueden fluctuar, depender de condiciones externas o deteriorarse rápidamente, la estabilidad silenciosa se mantiene. No porque sea inmune a cambios, sino porque está basada en principios sólidos. La confianza que genera es diferente. No es una confianza basada en lo que se tiene en un momento dado, sino en la capacidad de mantener y gestionar lo que se tiene. Esta confianza es más profunda y duradera. La flexibilidad también es mayor. Una estructura sólida permite adaptarse sin perder equilibrio. No hay una dependencia extrema de condiciones específicas. Se puede ajustar sin desorganizar. La relación con el éxito se redefine. No se mide por la intensidad de los resultados visibles, sino por la consistencia de la estabilidad. Esta forma de éxito es menos evidente, pero más resistente. La estabilidad silenciosa no elimina la posibilidad de crecimiento. Al contrario, lo hace más sostenible. Permite expandirse sin comprometer la base. Cada crecimiento se integra dentro de una estructura existente. El enfoque se mantiene en lo esencial. No hay dispersión constante. No hay necesidad de seguir cada oportunidad. Se selecciona, se prioriza, se dirige. Esta selección reduce el desperdicio de recursos. La energía se utiliza de manera más eficiente. Menos distracciones, menos decisiones impulsivas, más concentración en lo que realmente importa. Esta eficiencia tiene un impacto directo en los resultados. La consistencia en este enfoque crea una forma de vida diferente, no basada en extremos, sino en equilibrio, no en impulsos, sino en intención, no en apariencia, sino en sustancia.
Y es precisamente en esa capacidad de sostener sin necesidad de mostrar, en esa coherencia constante que no busca validación externa, pero que construye una base sólida con cada decisión alineada, donde se encuentra una forma de riqueza que no depende de la percepción de otros ni de condiciones momentáneas, sino de una estabilidad interna que permite mantener dirección, control y claridad incluso cuando no hay nada que demostrar hacia afuera. La economía no es una limitación, es una forma de poder invisible. No es una restricción impuesta desde fuera, sino una capacidad interna que transforma la manera en que utilizas lo que ya tienes. Dominar tus recursos no es privarte, es recuperar el control. Es decidir con conciencia hacia dónde van tu energía, tu dinero y tu atención. En un mundo que empuja constantemente al consumo, a la velocidad y a la dispersión, elegir la disciplina se convierte en un acto poco común y poderoso. Quienes lo entienden no buscan solamente ganar más, aprenden a conservar, a estructurar y a dirigir. Con el tiempo, esta coherencia silenciosa construye una estabilidad que no depende de circunstancias externas, porque en el fondo no se trata solo de dinero, se trata de libertad. Quienes dominan sus recursos terminan dominando su vida, no por suerte, sino por decisiones alineadas repetidas día tras día.